educador maestro. El educador maestro, la formación docente es un proceso permanente y continuo que abarca no solo las experiencias escolares, sino también la trayectoria de vida de los sujetos que en ella participan. La formación del docente debe incluir un conocimiento situado e histórico, que recupere los saberes y las experiencias valiosas a fin de potenciar mejor las proyecciones. El origen de la profesión tiene un interés fundamental a la hora de proveer aportes para la configuración de un perfil docente. Y este proceso supone un tiempo y un espacio de construcción personal y colectiva en donde se van configurando modos de pensar, sentir y hacer. El educador es aquel que dispone su vida, sus acciones al servicio de otro. Es aquel que enseña o relativo a la enseñanza. Normalmente se les toma como sinónimos, pero los profesores, educadores, maestros tienen grandes diferencias entre ellos. Un profesor da un curso y puede retirarse a la casa. Un educador da un paso más allá y se preocupa por la formación personal de los estudiantes. El profesor, persona que puede dar un curso, es decir, cumple con su responsabilidad primaria de impartir ciertos conocimientos y de generar ciertas notas para los registros de ciertas instituciones educativas. El educador es aquel que ha dado un paso más, que no solo se preocupa por sus cursos, sino también por quienes los reciben durante las clases. El maestro, educador graduado con honores, no solo tiene el respeto, cariño y confianza de sus estudiantes, pronto notará a la gente viniendo a él para preguntarle si puede educar a sus hijos. Muy buenas noches, estimados. En esta ocasión vamos a compartir lo que es la educación antigua y la educación actual. La educación antigua consiste en qué? En el modelo tradicionalismo, en el modelo donde que el estudiante memorizaba, donde que el profesor dictaba, donde que el profesor basaba siempre a pie de la letra en los contenidos científicos. Ahora, en cambio, la educación actual consiste en que el profesor viene a ser un facilitador, es un guía para los estudiantes. En la educación actual, los estudiantes pasa a ser un núcleo fundamental, pasa a ser un pilar fundamental en la educación, porque la educación ya está centrada en los estudiantes. Simplemente el profesor facilita los contenidos, comparte sus conocimientos para que los estudiantes reflexionen, analicen y para que puedan sacar sus propias conclusiones. Y también un estudiante actual tiene que ser investigativo. Actualmente en el siglo XXI el maestro o el educador viene a ser un pilar fundamental y innovador en la educación. Por eso el profesor tiene que ser un investigativo, tiene que ser analista, tiene que ser un resumidor, ya no basarle en los contenidos científicos completos, sino compartir con los estudiantes, tiene que resumir, tiene que hacer exposiciones, tiene que actuar mediante sus concursos, tiene que hacerle las estrategias, las técnicas de estudio. Eso consiste en la educación actual. Y también sin dejar a un lado lo que es la tecnología. Tiene que innovar, siempre va la educación junto con la tecnología y va innovando día a día la educación. Eso es lo que podemos mencionar hasta estos momentos, lo que la educación y el profesorado se ha ido evolucionando. Gracias, compañeros.
desarrollo del educador maestro. El 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes. La UNESCO es la principal institución encargada a nivel mundial de promocionar la docencia convertida en nuestros días en un derecho fundamental. La docencia en la antigüedad no se consideraba un derecho fundamental. Consistía en transmitir conocimientos imprescindibles para la supervivencia del clan, como las técnicas mejores de caza o pesca. Era una de las tareas de los veteranos, los que habían adquirido experiencia y conocimiento. En Roma, la tarea de educar recaía muchas veces en esclavos helenos, pues eran valorados como portadores de las pautas docentes que buscaban la perfección, la estética, la gimnasia, la música, la poesía, la literatura y la filosofía. La formación docente es un proceso permanente y continuo que abarca no solo las experiencias escolares, sino también la trayectoria de vida de los sujetos que en ella participan. En esa trayectoria, el origen de la profesión tiene un interés fundamental a la hora de proveer aportes para la configuración de un perfil docente. Y este proceso supone un tiempo y espacio de construcción personal y colectiva, en donde se van configurando modos de pensar, sentir y hacer. En la Edad Media, el docente era el clérigo. Tras la caída del Imperio Romano, en la Alta Edad Media, el contexto docente quedó relegado a la Iglesia. Leer y escribir quedaba bajo el control de los monasterios. Si la aristocracia se interesaba por adquirir cultura, eran los religiosos los que formaban a príncipes y nobles. Incluso en las primeras universidades medievales, el sistema docente que se aplicó en la era escolástica, una manera de reconciliar la razón con la fe. La enseñanza se tornó más pragmática, enseñando oficios que sirvieran en la corte. La pedagogía y el origen del docente tal y como lo conocemos hoy. La llegada de la pedagogía como ciencia sistemática de la docencia durante los siglos XVIII y XIX convierte el oficio de docente en algo más que un maestro de contenidos. El docente asume un papel de instructor de la personalidad de los menores, no solo de profesor de materias. En esta época, la docencia tiene en órdenes religiosas, como los jesuitas, a los mejores educadores incorporando nuevas técnicas de aprendizaje. Hola, hoy les voy a dar mi punto de vista de acuerdo a los tipos de maestros según Dory, que son maestro teórico, maestro práctico, maestro social y maestro autoritario. Pienso que en las instituciones educativas siempre ha habido algunos de estos tipos de maestros, a pesar de que ya en la actualidad se ha venido preparando pedagógicamente los nuevos maestros y se ha tratado de erradicar la forma tradicional y caduca que se venía compartiendo antiguamente las clases. Según mi criterio, de los 4 tipos de maestros, elegiría el social, porque se asemeja más a la forma correcta de compartir con los alumnos las clases y las características más importantes que debe tener un maestro, como son dominar saberes y contenidos pedagógicos, buscar estrategias innovadoras, no dar importancia solo a la memorización, comprender la cultura y la realidad. Tiene en cuenta las necesidades afectivas de sus alumnos. Maneja el aula adecuadamente, desarrolla una pedagogía activa, reflexiona de manera crítica, propicia la participación, motiva a sus alumnos, detecta y soluciona problemas, explica empleando ejemplos, tiene en cuenta las opiniones de sus alumnos. Muchas gracias. Los tipos de maestros, según Dorick, existen maestros teóricos, prácticos, sociales y autoritarios. En los maestros teóricos, este tipo de maestro, a pesar de disfrutar la verdad, es que al mismo tiempo vive solo para la ciencia y toma la enseñanza más como una aventura que como una profesión.
En el maestro práctico, esta clase de maestro, a pesar de mantenerse actualizado, enseña de una forma muy básica, basando su enseñanza en la pura preparación técnica, dejando a un lado la creatividad de una clase. Además, suele ser rutinario y no genera mucho esfuerzo a la hora de enseñar, por lo que tiende a que los alumnos se aburran. En cambio, el maestro social, este tipo de maestro es aquel que basa su enseñanza en una preparación nata de sus alumnos, sobre todo en aquellos alumnos que tienen una edad en la cual su formación puede influir de manera directa en sus años de adultez. Son maestros preparados, especiales y únicos. En el maestro autoritario, y finalmente tenemos a un maestro en la cual, así como su nombre lo dice, solo nos indica. Es aquel que piensa y actúa como si estuviese por encima de cualquier alumno, de modo que mantiene un ambiente tenso en la clase. Él solo dice y se hace lo que él dice, y así es su forma de dirigir a su clase. Tipos de maestro según Neresi. Tenemos 4 tipos de maestro: maestro instructor, maestro erudito, maestro investigador y maestro educador. El maestro instructor supone que el alumno es un adulto responsable que su única función es acceder a los conocimientos estipulados que debe internalizar. Maestro erudito trata de demostrar lo que sabe y se olvida el proceso de aprendizaje. Maestro investigador prepara sus clases con materiales novedosos y experimentales. Maestro educador reúne las mejores condiciones de cada uno de los anteriores. Tipos de maestros según Gasselman. Maestro logotropo y maestro peidotropo. El maestro logotropo cree que su función es educar para la sociedad, por lo que la transmisión primordial será la de ciertos valores que considerará como positivos. La preocupación pedagógica es instruir. Maestro peidrotropo cree que su función es formar personas con capacidad para reflexionar sobre los valores. La instrucción es secundaria a la hora de formar el espíritu de innovación y reflexión. Maestro ideal y maestro real. Maestro ideal debe ser alegre, divertido y vocacional. El profesor ideal es el que se mantiene al día de las innovaciones educativas y de las nuevas metodologías, pero incorporándolas únicamente cuando realmente tiene cavidad y sentido, formándose constantemente, deseoso de aprender de sus compañeros, de sus alumnos y de colaborar y compartir con ellos sus ideas. Características. Debe tener vocación, sentir la profesión desde lo más profundo, dedicación, emplear todo el tiempo disponible, amabilidad, sin caer en colegismo, generosidad, volcar todos sus conocimientos en los alumnos, responsabilidad, entendida con la capacidad de responder, empatía, saber poner en lugar del alumno. Cercanía. Un buen maestro no debe aislarse. Entusiasmo, saber transmitir energía vital. Humildad, no creerse que está por encima del bien y del mal. Paciencia, no todos cogen las mismas ideas del bueno. Saber otorgar protagonismo a los alumnos. Existen los que educan porque les gusta, los que no faltan nunca a trabajar, los que dan clases como el primer día, los que son coherentes en las palabras y en los actos, los que quieren un futuro mejor, los que siguen adelante contra todo y todas, aun cuando la sociedad generaliza y les mide a todos con la misma varilla. Maestro real. El concepto de docente proviene de la palabra latín doce, que significa enseñar. Según la Real Academia Española, el término docente alude a la persona que enseña, pero también se aplica a ciertos aspectos relacionados a la enseñanza. El docente es aquella persona que se dedica profesionalmente a enseñar o que realiza tareas asociadas a la enseñanza o a la educación.
Además de conocimientos específicos, los docentes deben tener habilidad personal que le permita desarrollar esta profesión como paciencia, buena comunicación, liderazgo, empatía. También los docentes deberán contar con una actitud flexible y abierta para enfrentar situaciones que surjan en el aula, habilidades para motivar a los alumnos y capacidad de escuchar. Un buen docente debe capacitarse en forma constante, ya que el mundo académico cambia rápidamente y es conveniente estar actualizado para poder hacer un mejor trabajo. Los docentes tienen un rol importantísimo en la sociedad porque son los encargados de educar a los niños y jóvenes. Su tarea no solo es enseñar las materias de estudio, sino muchas veces a entender cómo funciona el mundo y la sociedad en la que vivimos. Un docente es una profesión fundamental en la sociedad, aunque no siempre tiene el reconocimiento adecuado, ya que en muchos países los docentes tienen salarios bajos y malas condiciones laborales. El rol de los docentes es vital para un país, por lo que si la docencia es reconocida socialmente en este país, tendrá garantizado un futuro profesional del maestro. La manera más general es la actualización y formación de continuar para los maestros, en servicio de contemplar el aprendizaje del docente sobre su propia práctica y de las experiencias de sus pares, así como la actualización de conocimientos y las competencias de docentes para su mejor permanente. Al compartir con colegialas las experiencias y conocimientos, ayudará a enriquecer su práctica docente. Las características: aprendizaje y adaptación son dos de las partes más grandes de ser un buen maestro. Tiene que sentir interés por la enseñanza y tener curiosidad sobre las técnicas que se desarrollan en ciclo. Disfrutar o tener interés en ayudar a los alumnos en su desarrollo personal y social. Tener actitud para la comunidad, la capacidad de interacción y la creatividad. Roles del educador contemporáneo. La definición del rol profesional del maestro hay que abordarla desde los fundamentos de la teoría de la educación para encontrar una respuesta suficientemente asegurada y convincente, a partir de las cuales se pueden establecer las tareas y funciones del docente, armónicamente integradas entre sí. El docente contemporáneo involucra a los estudiantes en experiencias que pueden engendrar contradicciones a sus hipótesis iniciales y luego estimular la discusión. El rol del docente no se debilita ni se menoscaba, sino que cambia y se transforma, porque el docente hoy asume el rol de mediador o intermediario. Educador profesional, cuyo contenido está claramente delimitado por dos circunstancias. Primero, es el único agente socializador que posee la calificación profesional necesaria para ejercer dicha función. Segundo, es el único agente que recibe esa misma social, por la que se le exige y evalúa tanto profesionalmente como socialmente. Principios básicos del docente contemporáneo. Busca y valora los puntos de vista de los estudiantes. Proponen la resolución de problemas relevantes para los estudiantes. Plantean sus clases en torno a grandes temas en los que los contenidos tienen relación en lugares de presentación en un circuito fragmentado. Evalúa el aprendizaje y el contexto diario de la evaluación. Es parte de las actividades diarias de la clase y no una actividad separada. El docente no debe ser más el experto en brindar información o enseñar, sino que debe ser un experto en cómo se aprende, en cómo los estudiantes contribuyen sus conocimientos y forman sus valores, tanto en el aula La ciencia de la psicología, generalidades. ¿Qué es psicología? La psicología es una disciplina que tiene como objetivo analizar los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos y sus interrelaciones con el ambiente físico y social. Según el psicólogo austríaco
Rohrbacher, psicología es la ciencia que estudia y investiga los procesos, los estados conscientes, y así como sus orígenes y sus efectos. La función de la psicología. Estudia el comportamiento humano basado en los principios científicos de aprendizaje, emociones, pensamientos, cogniciones, conductas y cómo interactúan para adaptarse al mundo que les rodea. Ya como disciplina científica se remonta a finales del siglo XIX, aunque hunde sus raíces en 2000 años de estudios del ser humano a través de la filosofía. El origen y desarrollo de la psicología. La psicología como orientación naturalista tuvo su apogeo en el siglo XIX. Se asoció con la fisiología sensorial de Muller y de Holmes y la invención de los métodos psicofísicos de medida de Weber y de Fechner. En 1879 surgió la psicología experimental en Alemania con Watts, quien fundó el primer laboratorio. Fue psicología experimental. Fue a partir de allí que se produjo la separación entre la filosofía y la psicología. Los tipos de psicología: psicología experimental, psicología fisiológica, psicología cuantitativa, la psicología de la personalidad, psicología social, psicología evolutiva y la psicología de educación. En las de aplicación podemos nombrar psicología clínica, salud mental pública, psicología orientación, psicología escolar y la psicología industrial. La ciencia de la psicología, generalidades. La psicología busca describir sensaciones, emociones, pensamientos, percepciones y otros estados motivadores de la conducta humana. Los comportamientos de los animales son estudiados por la etología. El estudio de la naturaleza humana está en manos de pensadores, filósofos y teólogos desde la antigüedad. Sin embargo, estos estudios se mezclaban con la filosofía. Sócrates, Platón y Aristóteles fueron unos de los precursores de la investigación del alma humana. La psicología con orientación naturalista tuvo su apogeo en el siglo XIX. Pretendía garantizar las observaciones experimentales. Las corrientes psicológicas conocidas hoy en día se originaron a partir de tres líneas principales. La de Keltas, psicología de la forma creada por Christian Bohm en 1890. El conductismo, análisis de comportamiento creado en los Estados Unidos. El psicoanálisis, psicología analítica creado por el médico y neurólogo austriaco Sigmund Freud en 1856 a 1939. La psicología. La psicología se trata de una ciencia que se encarga de indagar la mente del ser humano y por consiguiente su conducta, separando objetivamente su estado mental y su comportamiento, de manera que se pueden explicar detalladamente cómo es el funcionamiento de esta área cognitiva del cerebro, encontrar el origen de los fenómenos mentales que se pueden presentar en el ser humano genéticamente o por motivos ajenos a su voluntad y elaborar una serie de elementos o leyes que pueden regularlos. Origen etimológico de la psicología. Se refiere al origen lingüístico del término, al cual viene del griego psique, mente, y logos, tratado, conocimiento o estudio. Así se entiende por psicología del conocimiento, estudio o tratado de la mente o del alma. Es el estudio del alma, sus facultades y operaciones. El alma como principio de vida, ser viviente, persona, espíritu como sed de sentimientos y de afectos, inteligencia, ingenio, deseos, apetitos. Es el estudio de las raíces últimas de la personalidad, de la conducta y no observable directamente, sino a través de sus comportamientos manifiestos. La filosofía y la historia son dos campos de estudios con un lugar en común en la historia. La psicología surge a partir de la filosofía. Surge con el fin de incluir el método empírico a la hora de enfrentar las preguntas que se plantea la filosofía. Por ello, la filosofía ha aportado a la psicología diversos temas de estudio, como son la sensación, percepción, la inteligencia y la memoria.
Precursores de la psicología. Filósofos de la antigüedad como Sócrates, Platón y Aristóteles fueron precursores de la psicología. La psicología de Sócrates consideraba que el ser humano tiene al bien y que todo vicio es producto de la ignorancia. Creía que el bien, el amor, la bondad y la ética partían de definiciones universales. También creía que el filósofo debe buscar la sabiduría en la virtud, siendo necesario para alcanzar, reconocer la propia ignorancia. Psicología de Platón. La prioridad del alma es la más notable aserción. El dualismo psicólogo de Platón, siguiendo su pensamiento, afirma que el alma tiene una parte racional, otra pasional, otra hedonista. La parte racional del alma Platón la localiza en la cabeza y es en la que distingue al hombre. La psicología de Aristóteles. Para Aristóteles, la mente o psique es el acto primero de todas las cosas. Es lo que hace posible que sintamos y percibamos. Existe además 3 tipos de psique: vegetativa, de las plantas; sensitiva, de los animales; y racional, del hombre. La psicología humana se basa en los 5 sentidos, como es el gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído. Vamos a realizar una actividad para ver cómo influye el baile psicológicamente en los niños. Para ello, tengo la colaboración de 2 amiguitos integrantes de la Corporación de Danza Nuevos Horizontes. Bien, el baile influye psicológicamente por lo que mejora el estado de ánimo. Se ha demostrado también que bailar reduce los niveles de estrés. El baile aumenta la liberación de endorfinas. De la misma forma que cualquier otro ejercicio físico, produce una sensación de placer y bienestar. Tiene un efecto directo en la motivación y el autoestima. Cada niño es un artista. El problema es ¿cómo conseguir que siga siendo artista una vez que crezca? Pablo Campos de Picasso. aplicación de la psicología. Neuropsicología clínica. Aplicación. Comportamiento en personas con traumas o lesiones cerebrales o que nacieron con defectos neurológicos. Área de empleo, hospitales, universidades, investigaciones. Psicobiología. Aplicación. La evolución del cerebro, el funcionamiento y el desarrollo del sistema nervioso, el entendimiento de procesos sensoriales y perspectivos, el estudio de conductas básicas o como el sexo o la reproducción. Áreas de empleo, universidades e investigaciones. Psicología clínica, aplicación. Se encarga del estudio, tratamiento y prevención de los trastornos mentales. Su función principal, salvaguardar la salud y el bienestar psicológico de la sociedad. Área de empleo, hospitales, clínicas de salud mental. Psicología clínica del niño y del adolescente. Aplicación. Desórdenes de comportamiento en niños y adolescentes. Área de empleo, hospitales, clínicas de salud mental. Psicología cognitiva. Aplicación. Procesos mentales que permiten el conocimiento, es decir, la experiencia, la percepción, la memoria, el lenguaje y el pensamiento con sus áreas de interés. Área de empleo, hospitales y clínicas de salud mental. Psicología comparativa. Aplicación. Estudia la conducta humana y sus mecanismos con diversas especies animales. Trata de comprender la evolución filogenética del comportamiento. Área de empleo, universidades e investigaciones. Psicología comunitaria. Aplicación. Investiga orientada a la acción para guiar los protagonismos comunitarios y las políticas que promueven los bienestares. Se centra en el individuo, en sus conexiones sociales con el fin de prevenir los problemas antes de que ocurran. Área de empleo, organizaciones gubernamentales. Psicología de la salud. Aplicación. Estudia de los procesos psicológicos y comportamiento en materias de la salud y de la enfermedad. Se interesa por la comprensión de factores psicológicos. Área de empleo, hospitales y clínicas de salud mental. Campos de la psicología. Psicología del desarrollo. Es la rama de la psicología que se encarga del estudio del desarrollo humano a lo largo de la vida, desde la infancia a la adultez, pasando por la adolescencia hasta llegar a la vejez.
La psicología de la ingeniería. La psicología de la ingeniería involucra la participación de psicólogos en el diseño de productos para hacerlos más efectivos, agradables y prácticos, de forma que sean más buscosos por el consumidor. Psicología escolar. Su principal objetivo es conocer cómo nace el aprendizaje en las personas, realizando enfoques en los diferentes centros de educación. Psicología experimental. Manipula variables en experimentos para investigar fenómenos psicológicos. Psicología forense. Colabora con reportes y testimonios sobre aspectos psicológicos en los casos legales. Psicología gerontológica. Es el área que aplica la información y las técnicas de psicología general para comprender y dar apoyo a las personas de la tercera edad y a su familia. Psicología militar. Evaluaciones de la salud mental de los candidatos para el reclutamiento, de qué manera se encuentran mental y emocionalmente capacitados para lidiar con el estrés del campo militar. Psicología organizacional y empresarial. Es la especialidad de la psicología que estudia el comportamiento humano en las organizaciones y ambientes de trabajo. La psicología de pareja y de familia. Evaluar, diagnosticar y tratar la salud mental y los problemas de adicción en el grupo familiar, comprender los desafíos y los patrones de interacción que pudieran causar problemas. Psicología social y de la personalidad. La psicología social y la de la personalidad busca entender cómo el comportamiento, los sentimientos y el conocimiento de un individuo son resultado de la presencia real, imaginaria o implícita de otros individuos. La psicología como ciencia. Es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales y trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones del ser humano. También es una práctica científica que por su propia naturaleza apunta a mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar de los seres humanos. Las ciencias han posibilitado en muchas ocasiones que el conocimiento ponga al servicio de las clases menos favorecidas de la población, convirtiendo en vínculos de liberación de los pueblos. Cabe señalar la educación. Se basa en el método científico para encontrar respuestas. La psicología parte de la antigüedad, cuando los filósofos trataban el alma y la naturaleza para estudiar el comportamiento. Los filósofos basados su teoría en la intuición, de manera que no era considerada como ciencia. Tiene su origen, por un lado, en la filosofía y por otro lado, en la fisiología. Yo, Mónica Lara Reyes, docente de la Escuela de Educación Básica Carlos Moreno Arias, daré mi opinión sobre la nueva psicología. La nueva psicología se proyecta como una ciencia con amplia visión porque aporta a la salud mental del ser humano en los diversos ámbitos que nos desenvolvemos, como son ámbitos laborales, educativos, culturales, tecnológicos, y en algunos que se encuentran basados en la búsqueda de la sabiduría a través del razonamiento lógico. La conciencia de la personalidad sirve para describir, predecir, expresar y controlar nuestros sistemas de conocimiento. También tiene un reto sumamente grande, que es poder resolver el comportamiento humano, ya que éste va evolucionando junto al paso del tiempo. También crea y mantiene un ambiente de confianza, comunicándose abiertamente para fomentar un ámbito de tolerancia.
En la docencia tenemos una visión actualizada llamada la nueva psicología, en donde se hace un estudio de diversos temas como la salud mental desde la realidad integral de nuestros estudiantes, la conducta y los procesos mentales, cómo ellos se sienten, piensan, aprenden y se adaptan al medio en que los rodea, además de escucharlos y empatizar en sus vivencias y necesidades, promover el interés de ellos para aportar nuevas ideas, despertar la creatividad y experimentar nuevos procesos de compromisos con los cuales de manera latente se van desarrollando sus capacidades y talentos ocultos. Sabemos que en cada año básico existe un estudiante con mayor capacidad, experiencia, habilidades y vivencias, los cuales deben ser aprovechados, valorados y conducirlos a contribuir al fortalecimiento y desarrollo de sus compañeros. A este alumno hay que elegirlo como líder del equipo, hacerlo sentir útil para actividades especiales, como el apoyar y enseñar a sus propios compañeros. Educar no es el acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Paulo Freire. Muchas gracias. La nueva psicología, una ciencia de la mente. La historia de la psicología puede dividirse en 3 etapas. Tenemos el surgimiento de la ciencia de la mente, la década del conductista y la revolución cognoscitiva. En el surgimiento de la ciencia de la mente nos habla del voluntarismo y un estructuralismo. En cambio, William James nos habla del funcionalismo y Simon nos habla de la psicodinámica. En este caso, Wang nos explica que la ciencia experimenta mediante un método científico, también otorgado en un lugar de atención selectiva, que nos decía que la atención es controlada por las intenciones y los motivos. Por eso se le da el término de voluntarismo. En cambio, Edward nos afirma que el pensamiento y los sentimientos son más complejos. Podría reducirse a estos elementos simples. Entonces se descompusieron 3 conciencias en los elementos básicos, que son las sensaciones físicas, lo que nosotros vemos, los sentimientos, nos gusta, no nos gusta, en las imágenes, los recuerdos de algo pasado. Entonces, esto nos permite demostrar cómo podríamos nosotros combinar e integrarnos lo que hacemos. Entonces, de ahí nace el estructuralismo. En cambio, en la década del conductismo, la idea completa de la vida mental era una sustención, una reliquia en la Edad Media. Afirmaba que uno no puede ver o definirse la conciencia más de lo que uno puede observar el alma. En cambio, Pavlov nos dice que esto se llama respuesta, a esta respuesta él lo llamó condicionamiento. En cambio, ahora tenemos la revolución cognitiva. Nos dice que todos los psicólogos habían aceptado en las doctrinas conductistas. Cuando se aplicaba la percepción, se refería a nuestra tendencia a ver patrones de distintos a un objeto de su fondo y a completar una imagen a partir de unas cuantas señas. Entonces revivió el interés en los procesos mentales. Es como si vemos una imagen negra, varias personas pueden tener una diferente visión de lo que estamos viendo. Otros van a ver una persona, otros van a ver sombras, otros van a ver solo puede ser una nariz o una cara, etc. Definición de la psicología, estudio de la conducta. El enfoque conductista en la psicología tiene sus raíces en el asociacionismo de los filósofos ingleses, así como el conductismo, que es una corriente psicológica inaugurada por John Watson. John Watson defiende que el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar un comportamiento observable como la conducta, y también niega la posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección. Skinner, al igual que Watson, estaba convencido de que la psicología debía estudiar únicamente el comportamiento observable y medible. Lo que más le interesaba era modificar la conducta mediante el condicionamiento y también el descubrimiento de las leyes naturales que la rigen. Skinner introdujo un nuevo elemento, el refuerzo. Premiaba a los sujetos y así poco a poco los sujetos iban aprendiendo y así iban realizando una serie de cosas y iban a ser premiados.
y de este modo realizaban las cosas que Skinner quería observar.